¿Crees saber todo acerca de nuestro sistema solar? En nuestro rincón del universo se esconden secretos y maravillas que desafían la imaginación. Más allá de los planetas familiares, nuestra luna y sol, existen lugares en nuestro sistema solar que te sorprenderán. Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Acompáñanos en este viaje cósmico donde conoceremos asombrosas historias y fenómenos en nuestro rincón del universo, el sistema solar. Yo soy el astronauta en la Tierra y te invito a que si te está gustando el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún futuro video. Ahora sí, comencemos. El sistema solar se formó hace unos 4.600 millones de años por el colapso de una nube molecular gigante de gas. La masa en su centro se acumuló para formar el Sol y un disco plano de polvo a su alrededor. Esto finalmente formó los planetas y otros cuerpos del sistema solar. El detonante que hizo que la nube molecular colapsara dando origen a nuestro sistema solar no es muy bien conocido, si bien se dice que pudo ser producido por la explosión de una supernova cercana que envió una onda expansiva de gases calientes que se topó con la nube provocando su colapso. Sería una explicación del colapso que fue necesario para la formación del sistema solar, pero es solo una hipótesis y actualmente se sigue investigando en ello. El Sol es la estrella única y central del sistema solar, por lo tanto, es la estrella más cercana a la Tierra y el astro con mayor brillo aparente. Es una esfera con un diámetro de 1.400.000 kilómetros, se compone en un 75% de hidrógeno, un 20% de helio y un 5% de oxígeno, y otros elementos como carbono y hierro en menor proporción. El Sol es muchísimo más grande que cualquier planeta que lo orbita, y él solo conforma más del 99% de toda la masa del sistema solar. Si todos los planetas fueran introducidos en él, cabrían perfectamente y sobraría un montón de espacio. Nuestro sistema solar es uno de entre miles de millones de sistemas solares del universo. Orbita un agujero negro llamado Sagitario A en el centro de la Vía Láctea a unos 828.000 kilómetros por hora. Estamos en uno de los 4 brazos espirales de la galaxia, concretamente en el brazo de Orión o brazo local, que debe su nombre precisamente a la cercanía con la constelación de Orión. Durante miles de años, los humanos desconocían la existencia del sistema solar y creían que la Tierra estaba en el centro del universo. A esto se le llamó modelo geocéntrico. Ningún astrónomo desafió realmente este modelo hasta la llegada del polaco Nicolás Copérnico, quien propuso un modelo heliocéntrico, es decir, que los planetas, incluida la Tierra, giraban alrededor del Sol. El trabajo de Copérnico fue impulsado luego por científicos como Galileo Galilei, quien inventó el telescopio, o también por Johannes Kepler, a partir del estudio de la órbita de los planetas. La unidad de distancia en el sistema solar es la denominada unidad astronómica. Se trata de la distancia promedio desde la Tierra al Sol y equivale a aproximadamente 149.600.000 kilómetros. La distancia entre la Tierra y el Sol toma entonces el valor de una unidad astronómica. A la luz, que su velocidad es de casi 300.000 kilómetros por segundo, le cuesta 499 segundos recorrer una unidad astronómica, es decir, 8.3 minutos, de modo que nosotros desde la Tierra vemos el Sol como en realidad se mostraba 8.3 minutos antes. Los 4 planetas inferiores más pequeños y más cercanos al Sol, también conocidos como planetas terrestres, están compuestos principalmente de roca y metal. Los 4 planetas exteriores, también conocidos como gigantes gaseosos, son sustancialmente más grandes y más masivos que los planetas interiores. Júpiter y Saturno son los más grandes y están comprendidos entre principalmente hidrógeno y helio. Los otros 2 gigantes gaseosos, Urano y Neptuno, de hielo, amoníaco y metano. Juntos se conocen como los gigantes de hielo. Cuando pensamos en el sistema solar, la mayoría quizás no vea mucho más allá del planeta enano Plutón. Sin embargo, el borde del mismo está 1000 veces más lejos que Plutón. El espacio que realmente cierra nuestro sistema solar es la nube de Oort, que es la última barrera gravitacional que sostiene nuestro Sol. La nube de Oort es una gigantesca esfera que cuenta con billones de objetos sobrantes de la creación de nuestro sistema solar, como asteroides y cometas. Se encuentra casi un año luz del Sol.
Se sabe que los planetas del sistema solar y sus planetas enanos están orbitados por al menos 218 satélites naturales o lunas. Como todos conocemos, la Tierra tiene un solo satélite natural, la Luna. Júpiter tiene decenas de lunas, siendo las más famosas las llamadas lunas galileas, que son Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Saturno tiene muchos más satélites pequeños, bastante pequeños diría yo, excepto Titán, que es más grande que nuestra Luna. El hielo de agua fue considerado en el pasado una sustancia rara en el espacio, pero ahora sabemos que lo que sucedía era que no lo estábamos buscando en lugares adecuados. De hecho, el hielo de agua existe en todos los sistemas solares. El hielo es un componente común de cometas y asteroides, por ejemplo. Se encuentran también en los cráteres permanentes sombreados de Mercurio y la Luna. Marte también tiene un hielo en sus polos e incluso los cuerpos más pequeños del sistema solar tienen hielo, como la luna Europa de Júpiter, Encelado, la luna de Saturno y el planeta enano Ceres, entre otros. A principios del año 2016 se publicó un estudio según el cual puede existir un noveno planeta en el sistema solar, al que se dieron el nombre provisional de Fati. Se estima que el tamaño de Fati sería entre el de Neptuno y la Tierra, y que el hipotético planeta sería de composición gaseosa. La existencia de este planeta puede inferirse por el comportamiento de un grupo de objetos transneptunianos, a menos que el planeta 9 llegue a observarse por algún telescopio o a simple vista. Su existencia es puramente conjetural. El sistema solar continuará más o menos como lo conocemos hasta que todo el hidrógeno del núcleo del Sol se haya convertido en helio, situación que tendrá lugar dentro de 5.000 millones de años. En este momento, el núcleo colapsará y la producción de energía será mucho mayor que en el presente. Las capas exteriores se expandirán unas 260 veces su tamaño de diámetro actual, por lo que se convertirá en una gigante roja. El gran aumento de su superficie hará que esté muchísimo más frío. Se espera que el Sol en expansión vaporice Mercurio y Venus y vuelva a la Tierra inhabitable. Hasta aquí hemos llegado a este viaje por nuestro propio rincón del universo, nuestro sistema solar. La ciencia nos invita a mirar hacia arriba con ojos de asombro, a preguntarnos sobre nuestro lugar en el cosmos y a apreciar la maravilla de existir en un sistema solar lleno de secretos por descubrir. Aquí se